Amada iglesia, reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en esta maravillosa noche. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Qué bendición llegar en esta noche hasta sus hogares sabiendo que tenemos un Dios lleno de grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Él nos ha querido siempre a cada uno de nosotros dar lo mejor. Es como ese padre que siempre quiere dar mejor a sus hijos, así es nuestro Padre, un Padre bueno, un Padre que siempre quiere llenar nuestros corazones de felicidad. Y por eso debemos saber que nuestro Señor Jesucristo nos dijo el día domingo en la palabra, el Señor, que es tan maravilloso Dios que nos pasó de ser siervos a ser sus amigos. Esos siervos es el comienzo de nuestra vida espiritual en la obediencia. El siervo es el que obedece, el que no le pregunta a su amo, sino simplemente obedece. ¿No? Inicialmente, para ser amigo tenemos que iniciar a ser siervos. Y ese siervo es aquel que ama su palabra, aquel que hace su palabra y nos convierte en amigos de Dios. Y esos amigos de Dios nos llevarán a tener resultados extraordinarios en nuestra vida, resultados en los cuales nos llevará de más a más, de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque Dios siempre está pendiente de cada una de las circunstancias de nuestra vida. Él siempre es nuestro amigo, Él siempre es ese amigo fiel, ese amigo que nunca nos falla. Jesús para eso vino y Él nos dijo que ese nuevo mandamiento que nos daba en ese amor, que no hay mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos, y Él murió por nosotros, demostrando que ese es nuestro mejor amigo. Por eso en esta noche vamos a honrarle al Señor orando, creyendo al Señor de todo nuestro corazón que Él nos bendice, que Él nos escucha, que Él tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Por eso esta noche es una noche de felicidad, es una noche de gozo, y una de las maneras para llegar y tocar el reino de los cielos y traerlo aquí a la tierra es a través de la oración. Por eso Jesús en el Padre Nuestro nos dice: hágase tu voluntad así en la tierra, en la tierra como en el cielo. Por eso aquí en la tierra se van a hacer cosas que el reino de los cielos, Jesús dijo, se ha acercado, y se acercan grandes victorias para nosotros en esta noche, pastora. Amén, pastor. Bendiciones, iglesia. En esta noche vamos a disponer todo nuestro corazón para entrar más y más en su presencia, así que yo le invito a que cierre sus ojos y abra su corazón y levante sus manos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo venimos en esta noche, mi Señor, delante de ti, Padre mío de la gloria. Venimos, Señor amado de la gloria y precioso Dios de los cielos, para adorarte, para bendecirte, para darte la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Mi Señor, en esta noche queremos pedirte, Señor, que tu presencia sea derramada, Señor, en donde quiera que vean esta palabra, que escuchen esta palabra, Señor, tu presencia sea derramada, Señor. Pedimos que tu santa unción, la unción del Espíritu de Dios, sea derramada sobre cada casa, sobre cada hogar, Señor, donde esta palabra, Señor, se escucha, mi Rey. Que tu gloria sea manifiesta, Señor, que el poder del Espíritu Santo esté allí para sanar, esté allí para levantar, esté allí para restaurar, mi Dios de los cielos. Padre, por esta palabra que es poderosa, mi Dios de la gloria, mi Señor, levanta a tu pueblo, levántanos, Señor, a cada uno de nosotros, porque dependemos de ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor, te necesitamos. Padre, en esta noche te pedimos, apasionanos por ti, apasionanos por tu obra, apasionanos por tu palabra, apasionanos por buscarte, Señor, apasionanos por amar tu presencia, apasionanos por amarte a ti, mi Señor, Dios de la gloria y Rey maravilloso. Levanta la iglesia, mi Señor, levántanos, Señor, como dice tu palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos, Rey, aviva la obra tuya, Señor. Aviva cada corazón, Señor, que hoy el fuego de tu presencia, que el fuego del Espíritu Santo hoy se levanta, se encienda, Señor, en cada una de las personas que escucha, que ve, Señor amado, que tu unción maravillosa hoy levante, hoy apasione, Señor. Yo te pido que hoy le digas, Señor, vuélveme al primer amor contigo, vuélveme, Señor, a ese amor apasionado por ti, por tu presencia, Señor, por buscarte, Rey de gloria. Mi Señor, queremos, Señor, adorarte, queremos
queremos tener esa pasión dentro de nosotros, queremos tener ese primer amor en nosotros levantado, Señor, para buscar tu rostro, mi Dios de los cielos. Por eso te pedimos en esta noche, Padre, háblanos, Señor, háblanos por medio de tu palabra, edifícanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y danos entendimiento, mi Señor, para entender esta maravillosa palabra, Señor. Padre, hoy abrimos nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada allí en buena tierra, Señor, y de fruto al 100%, Señor, porque queremos ser iglesia que produce, Señor, queremos ser una iglesia que da frutos para ti, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor, te exaltamos, te bendecimos y te adoramos, precioso Rey, y te pedimos, Señor, háblanos en esta noche, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Amén, amada iglesia, qué maravillosa oración. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios ya trae grandes bendiciones para nosotros a través de esa oración poderosa. Amén, iglesia, vamos a estar buscando en el libro de Salmos, capítulo 4, versículo 8, y dice la palabra del Señor: para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén, pastor. Aleluya. Qué maravillosa palabra es la que Dios nos regala en esta noche, amada pastora e iglesia. Es una palabra gloriosa. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me hace vivir confiado. El Señor es el único que nos hace vivir confiados. Y es lo primero, y si empezamos a ver de esa parte, podemos comprender que dice la palabra, me hace vivir confiado, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y la confianza que cada uno de nosotros tenemos es fe, es creer, es tener al Señor en nuestra vida. Lo contrario es lo que el maligno normalmente coloca en nuestros corazones. Jesús de otra manera nos dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace el maligno. Entonces el maligno, al traer eso, a matar, hurtar y destruir, lo primero que hace es quitar la paz. Por eso, cuando vayamos a descansar, lo primero que Dios nos dice es: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me hace vivir confiado. Solo Dios me hace vivir confiado. Pero la desconfianza, ese es el temor, esa es angustia, esos problemas, todas las cosas que nos quitan la paz para ir a descansar. Esa paz que nos quita para ir a descansar, de otra manera Jesús dice que cuando viene la palabra, cae entre espinos. Cuando cae la palabra entre espinos, entonces dice que los afanes de este mundo la ahogan y no deja que nazca, que lleve ese fruto por el cual fue sembrada. Por eso normalmente, a veces cuando nos vamos a acostar, se pierde uno de los mayores potenciales en el desarrollo de nuestra inteligencia, el desarrollo de nuestro cerebro, que desarrolle la capacidad para poder comprender las maravillas del Señor aquí en la tierra. Y como el maligno se enseñorea de esto, por eso quiere ahogar. Y normalmente siempre que la persona cuando tiene problemas pierde la paz, al perder la paz, entonces se va a acostar. Y lo primero que trae a su mente son los problemas, las dificultades, las adversidades, todo lo que pasó de adversidad que no pudo desarrollar en la vida de él. Y lo primero que se carga y se acuesta angustiado, se acuesta con ese problema y por eso no puede dormir confiado. Por eso el salmista dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. La persona con problemas no puede dormir. Inmediatamente medio puede dormir y se despierta un momentico y empieza a pensar en el problema, empieza a pensar en la dificultad. Eso es lo que hace el enemigo. Porque dice la palabra del Señor que cayó entre espinos. El problema, la adversidad, anulan la palabra de Dios, anulan la palabra, y por eso la persona con el problema, con la dificultad en su pensamiento, el pensamiento desarrolla todo en el cuerpo. Por eso la persona va desarrollando inclusive hasta enfermedad en su propio cuerpo, y esa enfermedad en su propio cuerpo a causa de esa adversidad, de ese problema, de aquello que la persona recibió de dificultad durante el día. En la noche, como no tiene la paz del Señor, no puede dormir confiado.
porque la adversidad es el que empieza a dominar su mente, su corazón, y eso inclusive va a generar enfermedades en el cuerpo de la persona. Al despertar, va a despertar cansado, no va a despertar con las bendiciones del Señor. Por eso, una de las recomendaciones grandes que Dios nos da en la palabra del Señor dice: y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Es decir, cuando yo tengo un problema, tengo una dificultad, yo cuando me voy a acostar, yo sé que Dios va a pelear por mí, sé que Dios va a ser. El salmista tenía problemas, el salmista tenía dificultades, el salmista tenía enemigos, el salmista tenía persecuciones, el salmista siendo un rey tenía muchas adversidades y que solucionar. Pero cuando iba a acostarse, él pensaba en las promesas del Señor. Se llenaba su mente, su corazón de pensamientos en los cuales llenaba su vida de un gran optimismo de que iba a salir triunfante, de que iba a salir vencedor. Y por eso él llevaba la paz, porque creía en el Señor. Por eso, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. La confianza es creer en el Señor. Él tenía esa creencia en su corazón de que Dios lo iba a respaldar, de que Dios le iba a traer la grande victoria, y por eso podía dormir confiado. Hay gente con problemas, con compromisos, con trabajos, y no pueden dormir confiados porque están pensando solo en el problema, solo en la dificultad, solo en la adversidad, y no colocan las cosas del Señor Jesús. Por eso dice que viene la palabra, llega al corazón, pero la ahogan los afanes de este mundo, los problemas de este mundo, las adversidades que tienen. Y una de las razones importantes es que el cuerpo no puede desarrollarse nuevamente, no puede volver a tener esa energía nuevamente el próximo día, es porque no ha ido con paz a dormir, no ha estado con paz, no ha podido dormir. Por eso el salmista dice: en paz me acostaré, así mismo dormiré. Es decir, si vas con paz, vas a dormir tranquilo. Un bebé, desde que tenga bien alimentadito la comida, el bebé duerme tranquilo, no se preocupa de que mañana no va a tener el sustento de mamá, no va a tener el techo, no va a tener agua, no, él no se preocupa de nada. Así debe ser nuestra vida en el Señor, porque en Él vamos a vivir confiados. Claro que sí, pastor, y es que una de las cosas que vemos, síndromes que están en este momento, en esta tierra, en este mundo, es que hay un problema y es el insomnio. Muchísimo, ese es un problema que se está viendo grandemente, y a causa de las dificultades, a causa de los problemas que la gente está viviendo, entonces termina siendo medicada, y hoy la gente está tratando de dormir llena de medicamentos, pastor, porque la angustia que tiene, el desespero, la cosa que tiene que llevar, no la entiende, no puede, entonces esto le causa un problema grande a la persona, y están terminando medicados para poder dormir, para poder llevar un descanso. Pero en realidad, cuando una persona es medicada, nunca descansa igual como en lo natural, pastor. Entonces resulta que cuando una persona se acuesta y ella se acuesta precisamente para dormir, pero no puede, pero el problema está en que cuando no lo puede hacer, pues su cuerpo no se renueva. Y nos enseña que el cuerpo siempre, cuando vamos a descansar, cuando vamos a dormir en la noche, es ahí donde el cuerpo se restaura totalmente. Y entonces si las funciones del cuerpo vuelven a hacer su inicio y vuelven a recuperarse. Pero usted lo decía, pastor, si una persona no puede dormir, amanece tremendamente cansado, angustiado, desesperado, y su cuerpo empieza, como dicen por ahí, a pasarle la cuenta, ¿no? Empieza a pasarle la factura, empieza a mostrarse, el mismo cuerpo le muestra a la persona que no está descansando. Empieza el dolor de cabeza, empieza la ansiedad, la angustia, el desespero, empiezan a dolerle los huesos, empieza a verse en la piel, empieza a verse la reacción en todo el cuerpo. Por eso el Señor nos dice en su palabra, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
confiar. Nosotros debemos es confiar en Dios. Los problemas, por más que lo pensemos y angustiémonos en eso, los problemas no se van a resolver por eso. Nosotros lo que tenemos es que confiar en el Señor, que Él nos va a ayudar, nos va a dar la salida. Cómo nosotros podemos resolver las situaciones difíciles que tal vez estemos pasando en nuestra vida. Pero dice la palabra que por más que nos esforcemos, no podremos alargar el codo. No, ya las cosas están. Lo único es tener fe en el Señor, creer en el Señor, confiar que Dios nos va a ayudar. La misma palabra del Señor dice que los que confiamos en Él no seremos avergonzados. Así que si confiamos en Él, Él nos va a ayudar, nos va a dar la respuesta y nosotros vamos a tener la tranquilidad, la paz que necesitamos, iglesia, y necesitamos vivir en esa paz que, como nos dice el Señor, la paz, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nosotros debemos confiar y levantar. Y si estás pasando por un problema tan difícil que sientes que la paz ya no está en tu corazón, cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Señor, dame tu paz, lléname de tu paz, lléname de tu confianza, porque hay que decirle al Señor, recuerda que nosotros somos vasos, iglesia, y que el Señor nos llena. Hay que decirle que nos llene de esa paz, que nos llene de esa tranquilidad que solamente Él lo puede hacer por medio de su palabra y de su presencia cuando descansamos en Él, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Iglesia, cuando no se tiene esa paz, no se puede dormir confiado. Normalmente el cuerpo no se restaura. El mejor alimento para nosotros, uno de los mejores alimentos, es el sueño. El sueño restaura, y si no, pues el cortisol le pasa la factura, como dice la pastora. Hemos hablado mucho del cortisol hace muchos mensajes, por eso es importantísimo ver que nosotros tenemos todo donde nace entonces para quitar la paz en nuestro pensamiento. En nuestro pensamiento, Dios nos ha dado una herramienta tan importante. Normalmente nos muestra que el promedio de las personas no llegan a desarrollar el 10% de su pensamiento, de su conocimiento, no llegan a desarrollar. Cuando muere Albert Einstein, los científicos piden que dejen investigar su cerebro. Y lo investigan, y él no desarrolló más del 15% de su cerebro, y fue una de las personas que inventó muchas cosas y fue una de las personas más inteligentes que ha habido sobre los últimos tiempos. Entonces nos está mostrando la palabra del Señor, que normalmente el hombre promedio desarrolla, y los científicos han investigado, desarrollan del 1 al 2% nomás de la capacidad cerebral, muy poquitico, y con eso alcanzamos a hacer muchas cosas. Si desarrolláramos el 10% de la capacidad cerebral, podríamos lograr todo lo que nosotros queríamos. ¿Y dónde vienen todas esas cosas? Dice el Señor: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Es decir, pensando en las cosas del Señor, Él nos da la paz, empezamos a desarrollar, a tener grandes bendiciones del Señor. Y en esas bendiciones del Señor, a todos Dios nos ha dado esa capacidad. No le dio a uno más, a otro menos, no, a todos nos dio la misma capacidad. Es un potencial que Dios nos ha dado en nuestra inteligencia, en el cerebro, a cada uno de nosotros, a todos nos dio igual. Pero ese potencial es como cuando usted tiene su tanque en el agua ya en casa, pero tiene su llave cerrada. Un potencial es el agua, la necesita, pero dejó la llave cerrada, ese potencial no baja. Así es el potencial en nuestra mente, está lleno, Dios nos lo dio a cada uno de nosotros, pero si no lo abrimos, si no tenemos esa paz, si no estamos confiados en las promesas del Señor, en lo que Dios nos está dando, pues está la llave cerrada. Las promesas, las cosas que Dios nos ha regalado no van a ser efectivas. Por eso la persona está actuando en sus fuerzas, está actuando y pensando solo en sus problemas, y no puede vivir confiado en el Señor, no tiene paz al acostar, no tiene paz a restaurar su cuerpo para tener las bendiciones maravillosas del Señor. Es más, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado ese potencial de inteligencia, a cada uno de nosotros, a todos por igual, y muchos no sabemos que lo tenemos. Muchos no saben que tienen esa inteligencia. Por ejemplo, podemos encontrar en la Biblia que el temor y la angustia tenían nublada la vida de Gedeón. Gedeón tenía nublado y él solo pensaba en el problema, en la angustia, y cuando Dios le dice varón esforzado y valiente, lo saluda a él, no sabía que era él, no sabía el potencial que Dios tenía en él,
Y él se asusta y al asustarse pues no tiene esa revelación maravillosa de lo que Dios quería hacer sobre su vida. Al no conocer ese potencial de que Dios está con nosotros, que nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría para enfrentar todas las circunstancias que estemos pasando, cualquier lucha que tengamos, es que Dios sabe que nosotros tenemos la capacidad de enfrentar y vencer. Por eso lo que está pasando, usted va a vencer, agarrado de las promesas del Señor. Gedeón pensó que en su fuerza no lo podía. Él dice, no, yo soy el más débil, soy el menor de la casa. Empezó a poner inmensidad de excusas porque eso es el hombre que no tiene su capacidad en las promesas del Señor. Cuando tenemos la capacidad, nuestro pensamiento, todas las cosas del Señor en las promesas de Dios, en su palabra, empezamos a desarrollar ese potencial y ahí alcanzamos lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Le amamos a Dios, nosotros le amamos a Dios. Por eso Dios, cuando nosotros le amamos como iglesia, usted allí en casa, igualmente nosotros acá somos la iglesia del Señor. Al ser la iglesia del Señor, le amamos a Dios. Al amar a Dios, dice que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios nos ha preparado para cada uno de los que le amamos. Nosotros le amamos a Dios con todo nuestro corazón y son las cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso muchas personas nacen con ese potencial, porque todos nacemos con ese potencial, pero la adversidad, el problema, la angustia, el menosprecio, el país, a veces las personas dicen, ya nací en un país tercermundista, nací en un país de esto, nací en un país y empiezan a poner excusas, nací en una familia pobre, nací, y empiezan a tener ataduras y teniendo ese potencial, porque Dios nos dio a todos ese potencial. Pero al dar ese potencial y todos creen en eso, entonces inmediatamente anulan lo que Dios quiere. Pero encontramos personas que cuando llegamos al Señor, nos encontramos que Dios abre ese entendimiento, abre esa capacidad cerebral en cada uno de nosotros y empezamos a leer la palabra, a recibir la palabra. Y cuando empezamos a leer y a recibir la palabra, empezamos a encontrar que la palabra del Señor nos lleva a nuevos niveles, nos lleva a cosas extraordinarias, porque empezamos a tener cosas grandes. Antes, sin conocer al Señor, estamos sin la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, sin Dios y sin esperanza en este mundo, dice el apóstol Pablo. Pero en Cristo Jesús nos ha hecho cercano. Cuando escuchamos esas promesas, nos enseña la palabra del Señor a empezar a desarrollar cualidades en las cuales antes no teníamos. Por eso cuando nos acercamos a Jesús, conocemos a Jesús, empezamos a tener esas bendiciones extraordinarias a favor de nuestra vida. Empezamos a ver lo que antes no podíamos ver. Empezamos a desarrollar cosas que antes no podíamos hacer y nos podemos a pensar, pero antes ¿por qué no vi? ¿Por qué no conocí? ¿Por qué no lo conocí antes? Porque Dios empieza a desarrollar ese potencial tan maravilloso, esa capacidad tan maravillosa que Dios tiene con nosotros. Y la capacidad de nuestra mente que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros es maleable, es decir, se puede moldear como un acero, puede hacer las figuras que uno quiera. Esa es la capacidad cerebral de cada uno de nosotros. Podemos empezar a desarrollar las cosas que Dios tiene, a pesar de que nos encontramos a veces, pero ya tengo tantos años, ya no voy a hacer nada. No. Si Dios nos llamó, Dios va a hacer grandes cosas. Si estamos pasando en este tiempo y llevamos mucho tiempo en el Señor, es momento de creerle al Señor y empezar a hacer cosas grandes. Y uno de los mejores ejemplos que encontramos en la palabra del Señor fue Moisés. Moisés fue preparado conforme a la capacidad intelectual que tenía el imperio en ese momento egipcio. Él aprendió todas las cosas para ser emperador, para ser uno de los mejores hombres. Después que huye, ahí a los 40 años, huye a los 40 años y pasa otros 40 años aprendiendo también las cosas a la agricultura, de la ganadería, aprendiendo esas cosas del campo. Pero no fue tan importante la vida de él como cuando conoció a Dios. Cuando conoce a Dios, su capacidad cerebral cambió totalmente. Empieza a cambiar tanto que empieza a marcar diferencia en la vida de él. Este hombre que los primeros 40 años tuvo la capacidad de poder adquirir conocimiento, que fue bueno. Los otros 40 años también fue bueno, pero fue extraordinario cuando se pegó a las promesas de Dios. Fue un conquistador, fue una persona que transformó, que libertó una nación. Por eso Dios tiene cosas grandes a favor de cada uno de nosotros y por eso a veces decimos, pero ya tengo muchos años. Moisés, 80 años Dios lo usó. Por eso
una de las herramientas importantísimas que Dios nos regala a cada uno de nosotros es que Dios tiene cosas extraordinarias a favor de nuestras vidas. Dios nos creó a cada uno de nosotros entonces con ese potencial. Y ese potencial, cuando tenemos la palabra del Señor, empezamos a crecer en esas promesas del Señor. Por eso podemos encontrar la vida de Jacob. Y la vida de Jacob nos va a mostrar que cuando uno se pega a la palabra del Señor y cuando nos pegamos a la palabra del Señor, Dios nos enseña cosas extraordinarias. Nosotros, por ejemplo, antes no nos gustaba unas áreas intelectuales o unas áreas específicas de la vida, pero cuando empezamos a leer la Biblia nos enseña matemáticas, nos enseña cómo prosperar, cómo ser bendecidos, nos enseña historia, nos enseña tantas cosas la palabra del Señor, que cuando usted lee una cosa de la palabra del Señor lo lleva a aprender muchas cosas. Por eso es lo importante, que Dios quiere que nosotros leamos la palabra y ahí empezamos a desarrollar esa capacidad cerebral. Y por eso este hombre, Jacob, él hace un pacto con Dios en un día que va sin vestido, va sin comida, va con peleas en su casa, o sea, va alejándose de su casa y va con esas tres cosas. No lleva vestido para vestir, ni comida para comer, ni paz en su hogar, porque estaba huyendo porque su hermano quería matarlo. Y cuando llega a trabajar en su capacidad, cuando llega a trabajar allí donde Labán, llega a trabajar allí con su capacidad intelectual por su interés, pero se le olvidó del pacto que había hecho con Dios y por eso le toca trabajar 7 años por Raquel, pero trabaja otros 7, su suegro Labán le da a Lea, tiene que trabajar otros 7 años, lleva 14 años trabajando, pero cuando él pacta con Dios, se acuerda del pacto con Dios y habla con Dios, y Dios le dice: en ese tiempo vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Y cuando vas a ser bendecido, le muestra la estrategia. Ahora vas a trabajar por tu beneficio, vas a trabajar por tu prosperidad, por tu bendición. Y su capacidad cerebral inmediatamente cambia. Su pensamiento cambia y Dios le dice: cuando vengan las ovejas vas a hacer esto, y le enseña la estrategia, le enseña la visión. Por eso cuando conocemos al Señor, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, Dios la revela. Dios le revela a Jacob en ese tiempo cómo va a ser prosperado, y en 6 años hace que sea un hombre próspero, de tal manera que dice la Biblia que los hijos de Labán decían: este hombre se ha enriquecido más que mi padre, más que las bendiciones del padre. Todo lo que era mi padre prácticamente pasó y lo multiplicó este hombre. Eso fue extraordinario, y fue cuando él acudió a Dios, se acordó del pacto, le dijo: Dios, necesito ser prosperado, necesito cumplirle, necesito hacer las cosas. Y en 6 años, lo que no pudo hacer en 14 en sus fuerzas, porque él estaba pensando en Raquel, le dieron a Lea, y después pensando en Raquel 14 años, pero cuando piensa en la bendición de la palabra, de la promesa de Dios, es prosperado y sale de allí siendo el hombre más rico sobre la tierra. Por eso es tan importante ver que cuando nos acercamos al Señor, Dios tiene cosas grandes, extraordinarias a favor de cada uno de nosotros. Ese potencial que Dios ha puesto en nuestro cerebro es para todos igual. Por eso usted no puede decir: aquella es más inteligente, aquella. No, la inteligencia empieza a desarrollarse como un ejercicio, como un músculo. Si usted no ejercita leyendo la palabra, trayendo la palabra, pues se atrofia el músculo. Cuando alguien quiere tonificar un músculo, pues le hace ejercicio, y al hacerse el ejercicio es tonificado a lo que la persona quiere tener en ese músculo. Así es el cerebro. El cerebro tiene que trabajar y trabajar. Cuando se trabaja, el cerebro va a hacer que venga longevidad, o sea, la persona va a vivir largura de días, dice la palabra del Señor. Vigor habrá, largura de días, dice la palabra, ahí en mi mano derecha. Es decir, la palabra del Señor nos muestra que cuando usted lee la palabra va a haber largura de días. Por eso nosotros podemos encontrar en la Biblia, pastora, iglesia, gente que vivieron más de 100 años y no vivieron allí que locados o desequilibrados mentalmente, no, vivieron conscientes en las promesas de Dios. Hombres que vivieron más de 100 años, casi la mayoría, usted puede encontrar en la palabra del Señor, fueron hombres que vivieron más de 100 años y conscientes, porque cuando lee la palabra del Señor, su actividad cerebral lleva a que también viva muchos años sano, inteligente. Podemos encontrar entonces personas que desarrollan ese conocimiento, personas de 91 años que tienen ese desarrollo de su capacidad en las promesas del Señor, haciendo mejores cosas de personas de 40, de 30 años. Por eso es importantísimo la palabra de Dios en nuestra vida. José
José fue vendido como esclavo por sus hermanos. José fue una persona que, estando allí de esclavo, empezó a figurar porque estaba agarrado de Dios, pero fue a la cárcel. Pero en la cárcel, Dios, el faraón tiene ese sueño, y en ese sueño Dios le revela esa palabra. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre. Por eso en ese momento, allí, en ese momento, el faraón no tenía paz cuando se acostó. Dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Él perdió la paz por ese sueño y manda a buscar a todos los sabios. Ninguno le interpreta, ninguno le da la interpretación. Por eso llaman a José, y José le da la interpretación, pero de una vez, como está agarrado de Dios, a las promesas de Dios, a pesar de que estuvo esclavo, a pesar que estaba en la cárcel, él seguía estudiando, seguía en las promesas del Señor, y Dios le revela. Y Dios le revela la estrategia para salir victoriosos en esos años de sequía, en los años de abundancia que iban a venir y los años de sequía que iban a venir. Y da la estrategia y le dice a Faraón: búsquese un hombre sabio que haga esto. Y cuando él dice: pero ¿qué más sabio que usted mismo? Y de la cárcel pasa a ser el segundo al mando. O sea, después del faraón era el que gobernaba, el que ordenaba. Y en pocos años podemos encontrar en la palabra del Señor que en los 7 años de abundancia él le aplicó la estrategia que Dios le había revelado. Por eso, pegado a la palabra del Señor, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios revela a nosotros. Pegados, por eso hay paz cuando nos vamos a acostar. Y así mismo vamos a dormir, porque hay paz en las cosas del Señor. Él, a pesar que estaba como esclavo, que estaba en la cárcel, tenía la paz en el Señor. Y lo que no tenía el faraón, se atormentó con el sueño. Pero cuando viene la revelación, al llegar la revelación, trae que en los 7 años siguientes empieza a vender las cosas. Empezó a adquirir, se acabó el dinero, porque todo el dinero fueron a las arcas del faraón. Luego las casas, los animales, todos los bienes, las fincas, todo pasó a propiedad del imperio. Gracias a que un hombre de Dios buscó, a pesar de las dificultades, la promesa del Señor, la revelación de las cosas de Dios. Y esas cosas, la revelación de las cosas de Dios, lo llevó a obtener esa grande victoria, que el faraón fue el dueño de todas las cosas, gracias a la visión de un hombre de Dios. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, tenemos ese potencial ahí, pero la angustia, los problemas no nos deben robar eso. Por eso la palabra nos dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a confiar en las promesas del Señor y vamos a ver la gloria del Señor en nuestra vida. Por eso vamos a orar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? Póngalo en la presencia del Señor. Llévalo a la cruz en esta noche. Jesús fue a la cruz para llevarse toda maldición. Lleve a la cruz del Calvario todo lo que le roba la paz, donde le ha robado el sueño, el descanso, donde sus pensamientos se han atrofiado a causa de los problemas, porque el maligno vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia viene con revelación en esta noche. Como Gedeón estaba lleno de temor, de miedo, pero al llegar la palabra lo transformó y fue ese juez que libertó a Israel. Hoy la palabra también viene a tu corazón, a tu vida. Ha llegado una palabra para ver lo que otros no pueden ver, porque la palabra viene a traer esa paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo Él nos hace vivir confiados. Y cuando usted confía en sus promesas, lea la Biblia, leemos la palabra, dígale: Dios, yo quiero leer la palabra, yo quiero tener hambre por la palabra de Dios, sed por la palabra de Dios. E inmediatamente Dios empieza a alargar sus días llenos de salud, llenos de bendición, llenos de revelación. Empezará a ver lo que otros no pueden ver para sus negocios. Empezará a ver lo que otros no pueden ver para sus conquistas, para el desarrollo de su empresa, para el desarrollo de aquel proyecto que tanto ha soñado en su corazón, para alcanzar nuevos niveles en el lugar donde usted ha deseado estar.
Por eso ese potencial se desarrolla en esta noche, porque Dios trae esa paz, Dios trae esa victoria tan extraordinaria a favor de su vida. Por eso estudiamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios, al estudiarla, nos llena de ese vigor, de esa largura de días en nuestra mano derecha. Por eso hoy Dios te bendice, Dios llena tu vida, tu casa, de esa sabiduría gloriosa. Por eso su cerebro empieza, que toda neurona que murió a causa de malos comportamientos, de malas cosas, tienen vida en esta noche, en el nombre de Jesús. Y a partir de esta noche va a descansar y va a tener revelaciones maravillosas del Señor en su vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a pactar con el Señor también en esta noche, porque la palabra del Señor dice: largura de días hay en su mano derecha, e en su izquierda riquezas y honra. Vamos a pactar con el Señor, declarando que en nuestra izquierda hay riquezas y honra. Dios quiere la prosperidad para su pueblo. Pactemos con el Señor. Jacob pactó con el Señor y Dios cumplió su promesa. Fue un hombre próspero, un hombre bendecido. Cuando se acordó de esa promesa, Dios le regaló la estrategia y fue un hombre que tuvo grandes bendiciones. Tuvo siervos, tuvo camellos, tuvo mucho ganado. Por eso Dios quiere prosperarnos. Padre y maravilloso Dios, colocamos, Padre, la bendición gloriosa, y esa bendición que colocamos de esa siembra, de esa semilla, dice que hay largura de días en nuestra mano derecha y en nuestra izquierda riquezas y honra. Tomamos esa promesa, Dios, y la hacemos efectiva en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Amada iglesia, los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración para tener un encuentro con Dios a las 9 de la mañana. La paz del Señor. Dice la palabra del Señor, dice al salmista: solo tú me haces vivir confiado. Es la confianza en el Señor la que nos mantiene firme y nos da un buen descanso. Bendiciones, iglesia.